Hola compañeras creativas y compañeros creativos. Saben, me estaba preguntando, si quisiéramos trabajar en Blender de manera colaborativa, ¿cómo sería? Es decir, tener un mismo proyecto a realizar y que varias personas, cada quien en su computadora, cada quien en su casita o cada quien en su estación de trabajo, pudiera colaborar en este proyecto. Investigué y resulta que no hay un estándar para hacerlo, no hay una forma correcta, ni siquiera hay una guía de cómo trabajar colaborativamente en Blender. De esta manera fui a parar con personas a través de videos de YouTube, foros, artículos que ya han trabajado en la industria o en su equipo de trabajo o en una compañía en proyectos así, de forma colaborativa. Y cada quien tiene su estilo de trabajo, la forma en que organiza sus archivos y demás. Incluso hay hobbyistas, fanáticos, como tú y como yo, en la cual utilizan softwares de control de versiones como Git para poder trabajar, lo cual también vamos a ver. Entonces hice como una recopilación de las herramientas y la forma de trabajo que me parecieron más útiles y más funcionales para poder lograr este propósito, y es lo que te voy a enseñar. Recuerden que esto solo es una recomendación, una forma de hacerlo que a mí me pareció útil. Si tú tienes una mejor forma de hacerlo, puedes comentarlo, así ayudas a la comunidad realmente. Cabe aclarar que este no es un video de cómo trabajar muchas personas al mismo tiempo en un mismo archivo de Blender. Eso, en mi opinión, no es muy útil para este propósito, ya que muchas veces tú no quieres que varias personas trabajen en un modelo al mismo tiempo. Muchas veces hay un modelador que cuando termina el modelo deja ahí el archivo de Blender y va el artista de materiales, el texturizador, y va a colocarlo, pero el modelador ya no se mete, va uno por uno, y después cuando termina el de materiales va el animador y se encarga del archivo de Blender. No es que todos trabajen al mismo tiempo en un mismo modelo, y si hay varios modeladores, cada modelador trabaja en distintos modelos, porque normalmente se requieren muchos modelos. De esta manera tampoco me parece muy útil, porque mucha gente trabajando en un archivo de Blender hace que el trabajo sea engorroso y difícil. Encima, si se están trabajando texturas muy pesadas o figuras con mucho poligonaje, hace bastante pesado el poder trabajar de esta manera. Ok, entonces, dicho esto, vamos a trabajar o vamos a empezar a ver el sistema de archivos. Me pareció muy interesante el sistema en el que esta persona que investigué manejaba sus archivos. Y era de esta manera. Esta persona decía que ya había trabajado en equipos de trabajo y demás de manera profesional. Él propone una carpeta donde esté todo el contenido del proyecto. Vamos a hablar de un proyecto de naves espaciales, por ejemplo. Entonces esta carpeta se llamaría Proyecto de Naves Espaciales, Spaceships Project. Él propone 3 carpetas dentro de esta super carpeta. Una carpeta de Final Products, 3D Production y otra de Library. Recuerden que el estándar en este mundo del 3D es en inglés. En la carpeta de Library habrían recursos y documentos de planificación, normalmente generales. Por ejemplo, habrían texturas generales que varias personas utilizan. Un ejemplo, el logo de la empresa y cosas así. No es tanto particular de la textura de este personaje, no. Es una textura un poco más general. También podrían haber manuales de game design o de buenas prácticas de arte o fotografías de referencia, una fotografía para saber cómo basarnos y demás. Eso habría en resources, pero son ideas generales. En Planification Documents habrían documentos de planificación como cronogramas, manuales de buenas prácticas, como dije, para creación de arte 3D. También listas de los assets que se tienen que realizar, de los modelos 3D que se tienen que realizar, links y cosas así, herramientas, consejos y demás. Eso habría en la carpeta de Library. Todo esto que estamos comentando es con el propósito de que todos en el espacio de trabajo sepan a dónde dirigirse cuando buscan algo, a dónde guardar los archivos que están generando y dónde ver las cosas. Esto de tener bien claro la organización es muy importante, porque siempre define cuando un proyecto va a fracasar o va a tener éxito. La parte de la organización, que es la base de todo. Si cada quien guarda las cosas donde se le da la gana o le pone los nombres que se le da la gana, es muy difícil y nadie se termina entendiendo. Otra de las carpetas sería Final Products. Aquí se guardaría
video renders finales e incluso depende mucho del proyecto en que estés trabajando, ¿no? Si tu propósito es que después de trabajar en Blender lo vas a exportar a un software de creación de videojuegos, por ejemplo Unity o Unreal Engine, a lo mejor en Final Products a ti te gustaría o a ti te conviene guardar los caracteres finales en archivo.fbx, ¿no? O en archivos .obj y cosas así. Y tendríamos la carpeta de 3D Production o Production. Aquí se realizaría todo el trabajo en 3D y de modelos, de VFX y demás. Esta persona propone algunas carpetas, como lo sería 3D, donde aquí sería donde todos trabajarían los modelos 3D y donde colocarían los modelos 3D finales, los assets. Esta persona propone dos carpetas, Edit y un banco de assets, Assets Bank. Normalmente cuando nosotros trabajamos en un archivo de Blender lo hacemos por versiones. ¿Por qué? Porque si es un modelo complejo y requiere de mucho trabajo y de repente te equivocas, no te gustaría perder todo ese progreso. Por lo tanto, llegas a un punto, guardas versión 1, nave espacial versión 1, llegas al siguiente punto de guardado, avanzas tantito, ya le pusiste materiales, aquí lo voy a guardar, nave espacial versión 2 y después lo voy a animar y cuando quede animado a nave espacial versión 3. Todas estas versiones que tendrían el mismo nombre, nada más con final versión 1, versión 2 y versión 3, se guardarían en la carpeta Edit. Es decir, cuando tú y tus compañeros van a realizar un nuevo modelo en 3D, .blend, empezarían creándolo en esta carpeta Edit. Una vez que el asset quede completamente definido, completamente terminado, el archivo .blend se guardaría solamente la versión final en el banco de assets. El Assets Bank solamente va a ser una carpeta donde haya assets finales. Esto para cuando se creen las escenas. De esta carpeta se va a utilizar la herramienta de Link para linkear o ligar esos assets finales a nuestra escena. Esa herramienta también la vamos a ver. Hay personas que, como dije, utilizan softwares de control de versiones como JIT. Esto ahorraría el trabajo de estar creando archivo versión 1, archivo versión 2, archivo versión 3. Y lo vamos a ver. Habría otra carpeta que es las de texturas. Que haya una sola carpeta de texturas es bastante útil porque si una persona quiere trabajar en el archivo Blender en el que tú trabajaste y tú le pusiste unas texturas, si no la guardas en una carpeta a la que todos tienen acceso, no va a funcionar. Se van a ver texturas rosas, rosa mexicano, ya saben, o negro porque no encuentran las texturas. Entonces todas las texturas y ese tipo de cosas pues estarían en esta carpeta. Parece bastante útil en mi opinión. Habría otra carpeta llamada Concept Art, arte conceptual. Aquí se guardarían cosas específicas de los assets. Por ejemplo, voy a estar poniendo algunos ejemplos de Concept Art, que son imágenes y guías necesarias para crear el siguiente personaje, el siguiente modelo, algún mapa conceptual, algunos documentos de planificación, pero particulares de un asset que se necesitan para el arte conceptual. Y finalmente una carpeta de videoseries, donde se guardarían las escenas 1, escenas 2, ya saben, una vez que tienen los assets necesarios para crear este video, esta escena, bueno, pues ya los linkean a esta escena 1 y empiezan a trabajar, o a esta escena 2 y empiezan a trabajar. Así que vamos a verlo en la práctica.